Hola, ¿cómo están? La situación política y social por la que atraviesa nuestro país y otros de Latinoamérica nos obliga a dividir la sesión de hoy día en dos partes. Pedro nos desafía frente al tema cómo respondemos los cristianos desde un punto de vista ético frente al poder político, frente al orden establecido. Pues bien, Pedro es muy pastoral en su carta y pone a los cristianos en esta situación, diciéndoles: aunque hayan acusaciones en contra de ustedes, invenciones por hacer el mal, que era lo que circulaba en ese contexto bajo el Imperio Romano, ustedes deben tener una conducta ejemplar, que vean en ustedes las buenas obras, su buen proceder, su buen actuar. Sin embargo, eso pareciera ser que no es lo que hoy en día la gente ve en las iglesias cristianas evangélicas en general. Un estudio de confianza en las instituciones en octubre del año pasado arrojó que en nota de 1 a 10, las organizaciones religiosas, donde estaban consideradas las iglesias católicas, evangélicas, protestantes, teníamos una nota, un 3,7. Eso dice mucho y habla mal de nosotros, los cristianos en general. ¿Por qué razón? Porque no tenemos entonces una voz válida frente a lo que está sucediendo hoy en día. Pedro nos dice: sométanse a las autoridades. Sin embargo, ese sométase, lo que en el fondo, y la mayoría de los intérpretes coinciden en esto, es que existe un principio de orden establecido al cual nosotros debemos seguir. No podemos hacer una transposición literal porque bajo Pedro está un imperio, un emperador, un sistema distinto al que nosotros vivimos hoy en día. Nosotros tenemos un sistema democrático con los distintos poderes funcionando y además con un presidente, etcétera, en el cual todos tenemos una participación democrática. Así que es algo muy distinto. Y frente a ese sistema, los cristianos sí tenemos el derecho a hacer valer nuestra voz, a manifestarnos por la vía pacífica, por la vía no violenta, pero tener una postura crítica, pero ser una voz distinta, ser una voz contracultural, no de una postura ideológica de izquierda o de una postura ideológica de derecha, sino que desde la palabra de Dios nosotros tener un mensaje que entregar políticamente a la luz de las Escrituras. Cuando vemos o enfrentamos situaciones tan convulsionadas como las que estamos viviendo hoy en día, nosotros no podemos ser parte, por ejemplo, de una transformación social o de una revolución, que era lo que pensaban probablemente muchos creyentes en los tiempos de Pedro, una subversión al orden público. Nosotros no estamos llamados a hacer eso, porque allí es donde entra lo de hacer el bien y no hacer el mal, porque la autoridad ha sido puesta para castigar al que hace el mal, al que hace lo malo, no para el que hace lo bueno. Pero al mismo tiempo, nosotros debemos tener una voz frente a la injusticia social, frente a la violación a los derechos humanos, una postura de rechazo frente a todas aquellas situaciones que nosotros veamos a la luz de la palabra que son atentatorias a la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa más nosotros estamos llamados a hacer? A tener respeto. Si hay algo que duele es que hoy en día hay una tremenda falta de respeto. Pedro dice: amen a sus hermanos. Y cuando uno ve los términos descalificatorios, las expresiones injuriosas muchas veces frente a otros creyentes que piensan distinto, nos debe hacer considerar en serio lo que Pedro está diciendo. Pero también dice: teman a Dios.
Recordemos que es un tema que he venido tratando antes. Si nosotros honramos y reconocemos al Señor, tendremos la voz correcta frente a los asuntos públicos, frente a los asuntos políticos. Y en tercer lugar, dice que nosotros debemos respetar al rey. No tenemos una monarquía, pero sí tenemos autoridades a las cuales debemos respetar. No avalar lo que está malo, lo que está injusto y lo que es incorrecto, pero sí tener el debido respeto. Tenemos un gran desafío por delante en los tiempos que se vienen, pero ojalá que nuestra voz no sea la de alinearnos ideológicamente hacia la izquierda o la centroizquierda, o alinearnos ideológicamente hacia la derecha o a la centroderecha, sino que alinearnos a la palabra de Dios y desde ahí levantar una voz creíble y confiable en nuestros días. Seguimos la próxima semana.